por los siglos de los siglos. Eres el alfa y el omega, el principio del fin. Gracias, Señor, por darnos nuestros destinos. Aleluya, toma tu lugar, gracias. Gracias a Dios, hoy toma tu lugar. Que Dios te bendiga. Gracias al Señor, gracias a Dios. Gracias, Manny, gracias, Rodrigo. Gracias a Dios. Vamos a recordar un poco el tema que vimos la semana pasada, que fue precisamente, que estuvimos tratando lo que fue la predestinación. Y Él nos habló claramente, ¿verdad?, a través de su venida. Él nos estuvo hablando la semana pasada, mostrándonos nuestros niños van a salir de aquel lado. En esta ocasión voy a hablar antes porque allá atrás tuvimos problemas con el nietecito que viene un poco inquieto, y entonces usted lo conoce, ¿no?, que anda corriendo por todos lados. Entonces lo tuvo que frenar mi esposa, por eso no pasó a ver los comentarios. Esta vez dejamos los comentarios al final. Bien, entonces recordemos pues que vamos a hablar en esta mañana. Solamente les pido que no haya puntos ciegos en donde tape las columnas, donde no tape las columnas a la persona. Por favor, los que me están apoyando a colocar sillas, que no haya puntos ciegos, por favor. Eso es muy importante para que la gente no se distraiga y que tengamos ese tiempo. Tal vez acá abramos otras dos hileras que miren hacia acá. Aquí, María, por favor. Ahí en ese espacio, por favor. Podemos abrir otras dos hileras. Acá ya están viendo una más. Igual, no sé si podamos abrir otra hilera más acá al frente. Otra hilera más aquí al frente, por favor, que nos ayude a colocarlas. Otra hilera aquí, por favor, para que pasen al frente y que podamos nosotros acercarnos más, ¿verdad? Primeramente Dios. O sea que ella zona va a estar destinada para las mamitas que tienen sus bebés inquietos, que estén de aquel lado, ¿verdad? Para que de alguna manera les quede cerca el cambiador y también tengan ellos su tiempo, ¿verdad? Primeramente Dios. Entonces esa es la situación por la que tenemos que hacer este pequeño cambio, que de alguna manera nos va a ayudar también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mañana vamos a estar por la mañana, si me puede venir a mover la cámara, por favor. También para que coloquemos esta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mañana, muchas gracias. Que nos ayuden a acercar tal vez un poquito más para que la gente se sienta a gusto en este lugar. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Estábamos hablando que la semana pasada de este lado entonces tenemos más lugar, Mari, por la gente que si llega más aquí, en la parte de ahí atrás. Ahí está bien, muchas gracias. O si gustan pasarse adelante, por favor, y nos recorremos para adelante las columnas para que la gente que llegue se guste de atrás. Por favorcito. Yo creo que así lo vamos a hacer de aquí en adelante, ¿verdad? Primeramente Dios, para que tengamos ese tiempo. Gracias a Dios. Pasen adelante, por favor, los de atrás, pasen adelante, pasen al frente. Pasen al frente. Recuerden que los inteligentes siempre van al frente. Atrás siempre los burritos se escondían para que el maestro no los viera. Así que si eres inteligente, pásate adelante. Gracias a Dios. Ya hasta me siento más en familia, ahora sí me hace ver. Gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta escritura. Y veíamos, ¿verdad?, de cierta manera la semana pasada al respecto de la predeterminación.
estábamos hablando de la predeterminación. Y algunos versos de la Biblia nos indican que la crucifixión de Cristo también fue predeterminada por Dios. Es decir, desde antes que se fundara el mundo, dice que el Cordero ya estaba siendo entregado para ser inmolado. Ya vimos nosotros que a nosotros nos tocó vivir en otro tiempo, en el Espíritu, con Dios, y que nos dieron la oportunidad de venir a esta tierra para que nosotros subsanáramos las heridas que provocamos en aquel tiempo allá arriba. Todo esto se cumplió por parte del propósito eterno de Dios. Por eso la Biblia nos indica que el papel de Dios en la historia nuestra, pero también en la historia redentora de Jesús, se extiende más allá del Mesías. Decimos que en el tiempo pasado, en el tiempo eterno de Dios. Recordemos que este mundo, el mundo espiritual y el mundo que nosotros vivimos, se rige por tres géneros de tiempo. El tiempo Kairos. El tiempo Kairos en Dios es un tiempo que es eterno, un tiempo donde no se mide por minutos, por segundos, por meses, por años. Es un tiempo Kairos, un tiempo infinito. En ese tiempo infinito tú y yo nos revelamos a Dios. Allá vivíamos con Él en el Espíritu, allá estábamos. Por eso Dios nos da la oportunidad de venir a vivir a nosotros en un tiempo cronos, y nos meten el cronómetro y empiezan a correr días, meses, años, minutos, segundos, horas, y entonces empezamos a vivir en un tiempo diferente. Ya no estamos viviendo entonces en un Kairos con Dios. Dios habita en un tiempo Kairos. Por eso por Él no pasan los años. Por eso Él nunca va a envejecer, ni nunca va a morir, porque Él no tiene tiempo en su tiempo. Eso es importante entenderlo, porque esos son los tiempos de Dios, en los cuales también nosotros vivimos en esos tiempos. Por eso Isaías y Jeremías, profetas del Señor, afirman que Dios usó los gobernantes extranjeros incluso para alterar la historia de los judíos, y que de alguna manera, al alterar sus corazones y sus vidas, Él utilizó gente mala, gente perversa, para alterar los tiempos de Dios. Vamos a ver Isaías, capítulo 46, versos 10 al 11. Isaías 46, versos del 10 al 11. Isaías capítulo 46, verso 10 al 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Ven ustedes todo lo que está diciendo en estas pequeñas frases que leí. Él anuncia lo que iba a venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era. Por eso yo les expliqué a ustedes la semana pasada que lo que no tenía sentido para nosotros, Dios lo anunció desde antes. Dios es el único que empieza la historia del mundo desde atrás para adelante. Antes que la tierra existiera, Dios sabía que el Cordero estaba condenado a morir al entregar su sangre por una humanidad que Dios los había pedido. Cristo nos pidió, como diciéndole: Señor, dame a toda esa gente, dame la oportunidad de darles tierra que vivan. Cuando me conozcan, ellos se convertirán a mí y serán mi pueblo y serán mis hijos. No teníamos tal vez nosotros una esperanza de vida, pero porque alguien pensó en nosotros, que es Dios mismo, Jesucristo, fue que nos dieron la oportunidad gloriosa de que nosotros estuviéramos ahí. Por eso él habla, el profeta Isaías menciona que se anuncia lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que diga: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Ahí está hablando
de parte del Mesías, que él iba a hacer lo que él fuera su voluntad. Lo que él quisiera, lo iba a pedir al Padre. Y el Padre se lo iba a conceder y se lo iba a dar. Por eso es muy importante mirar esto. Vamos a ver el verso siguiente. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Es decir, que el Señor está hablando ahí, ¿verdad? Que Él le habla al ave. ¿Se recuerdan en aquella temporada en que Egipto, de alguna manera, salieron de Egipto el pueblo de Israel? Salió de Egipto. ¿Y qué pasó? Que se encontraron precisamente con hambruna en la nueva tierra. Tenían hambre. Y entonces le empezaron a decir, mira, ¿cómo es posible que nos sacaras de Egipto, Moisés? Si allá teníamos pescado, había cebolla, había cosas para aderezarlo, todo sabía delicioso, y nos trajiste un desierto donde solo hay lagartijas y serpientes, y nos das maná, estamos hartos de maná. Vean, no trabajaban y estaban hartos. Dios los mantenía con maná. Llovía del cielo ese pan especial que parecía como cornflakes, tal vez con miel, y es lo que comían, el maná. Pero el pueblo no supo comprender que era la mano de Dios alimentándolos. Y entonces en ese momento Dios dice, escuchado el clamor del pueblo, le dice a Moisés, dice, les enviaré carne, pero lo hizo con furor, y estaba molesto el Señor, y envía unas parvadas enormes de codornices, y dice que la gente estaba feliz comiendo ave, cuando de repente Dios se enfureció contra ellos, y se ahogaban con esa misma carne, y muchos murieron. ¿Por qué seremos así los seres humanos? No nos agrada mucho. Es que mi cabello, debo de pintármelo. Mi cabello debe estar largo, mi cabello debe estar corto. No tengo pelo, ahora ¿qué tengo que hacer? Es que mi vestido, es que mi ropa, si yo tuviera otra mamá, si yo tuviera otro papá, si yo fuera a lo mejor más guapo, menos guapo, y empezar a pensar. Porque así somos los seres humanos. Porque tengo el cabello chino, porque lo tengo lacio, ¿verdad? Siempre por todo vamos a poner pretextos. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Dios le daba todo para vivir, todo para estar, y el pueblo no lo quería. Por eso el Señor se enfadó cuando los vio hartarse de carne y comer y comer y comer y comer. Y entonces dice que la misma carne se les salía por las mismas narices. Es tremendo. Porque el pueblo, así somos la gente. No podemos ver que Dios te bendice a ti porque decimos, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué les da a ellos y a mí no? ¿Por qué Dios es tan bueno con él y conmigo no? No deberíamos de ser así. Deberíamos de agradecerle al Padre que todo nos da, que todo está con nosotros. Gloria a Dios. Por eso nos deja ver esto, las personas que de alguna manera somos muy inestables en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento, en nuestro andar, en las cosas que hacemos. Pero vamos a ver que también la gente incorrecta fue utilizada por Dios, ¿verdad?, para sus propósitos. Veíamos la semana pasada el caso de Judas. Muchos me decían, pastor, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué no le dio una oportunidad, pobrecito de Judas? Pero leímos por la Escritura que decía claramente la palabra del Señor que ese hombre ya venía perdido desde antes. Así como tú y yo nos dieron la oportunidad, hay seres que ya vienen perdidos y que su nombre nunca va a aparecer en el libro de la vida del Cordero. Ya vimos, hay un libro de la vida donde aparecen todos los que nacieron en la tierra, incluso los que iban a nacer o estaban destinados a nacer y que las mamás los abortaron o los padres los abortaron. Ya están sus nombres ahí. Tenía un mes, pastor, ¿cómo que? Aunque tuviera un mes, dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos.
Quiere decir que desde el primer momento de la concepción Dios ya sabe quién viene, quién va a nacer. Entonces encontramos, ¿verdad?, que ahí el Señor está hablando su misericordia en favor de aquellos, pero hay aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la Biblia. Hay gente que nunca se va a convertir al Señor. Hay gente que es desalmada, no tiene alma, espíritu, corazón. Gente que tal vez mata, destruye, asesina, hace cosas malas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y vemos en el caso de Judas que él fue un hombre que Dios, ¿verdad?, definitivamente le dijo que él venía extraviado desde allá. Quiere decir que él nunca iba a cambiar, porque él era un instrumento solamente. Estuvo con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús. Pablo se convirtió después de Cristo. No así, ¿verdad?, prácticamente con este hombre. Este hombre fue su discípulo, casi nombrado apóstol, más bien nombrado apóstol, porque caminó con el Señor, estuvo con Él. Eso es lo que vemos, pero nunca cambió. Su pensamiento fue hacer el mal. Quiere decir que hay gente que está en la iglesia tal vez y solo confraterniza con Jesús nada más. Me cae bien el chuchito, me cae bien el de arriba, me cae bien mi papito. Hay mucha gente que así dice, pero en muchas ocasiones no queremos sujetarnos a Él. Ay, no, eso es para los demás, para mí la palabra no. Yo soy un buen guerrero, yo soy un buen conquistador de las promesas de Dios. Pero creemos que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios es nuestro guía, nuestro Padre. Dios es quien nos lleva a toda verdad. Miren ustedes, por ejemplo, Judas capítulo, vamos a ver Judas 6. No como capítulo porque obviamente es Judas 6 nada más. Vamos a leer Judas 6. Ve lo que dice ahí la escritura. Vamos a ver que hubo una rebelión angélica. Y esa rebelión angélica provocó que Dios mandara en prisiones de oscuridad a estos y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¿Se pueden ustedes imaginar a una parvada tremenda de ángeles? En el inicio, dice el libro de Génesis, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, habla de ello, que hubo ángeles que no guardaron su dignidad. Es decir, ustedes se recuerdan a aquellos gigantes que nacieron en el pasado, aquellos que se les llaman los Nephilim o los Refaim, todos aquellos seres que eran gigantes, que medían más de 6 pies y que tenían 6 dedos en las manos. Era tremendo con ellos, porque ellos después, ¿de dónde provinieron? Cuando los ángeles miraron a las hijas de los hombres y decidieron entonces tener relaciones sexuales con ellas. Y de esa manera nacieron los híbridos. Híbrido quiere decir una raza que no debería existir, porque no son compatibles. Por eso lo que hace el hombre en muchas ocasiones. ¿Se recuerdan de dónde nació la mula? De una cruza. ¿De qué? De un burro con un caballo. ¿Sí o no? Una burra con un caballo. Y de ahí nació la mula. ¿Pero qué le pasa a la mula? No puede parir, no puede tener hijos, no se puede embarazar, porque es híbrido. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están enojados? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente, nos habla que estos ángeles, al tener, en cierta manera, ¿verdad?, a estas mujeres, se hacen cuerpos humanos y cohabitan con las mujeres, tienen sexo con ellas y nacen los gigantes. Y esos gigantes se fueron degradando a tal grado que conforme fue avanzando fue un odio tremendo contra la humanidad. Y agarraban a los hombrecitos así como se los encontraban en la calle, una botanita, y se los comían. Y se los echaban así prácticamente, eso lo menciona la Escritura. Se los estaban comiendo a los hombres. Entonces los hombres se juntaron para tratar de acabarlos, para tratar de matarlos. No pudieron.
en su totalidad. Hubo quienes continuaron viviendo, porque ustedes se figuran, en el caso del rey David, cuando de pronto encontramos que el rey David se peleó con un gigante. Todos sabemos, era Goliat. Y nos menciona que era de la tribu de él. Cuando Josué manda a revisar la tierra, que es leche y miel, dice, allá en la tierra que fluye leche y miel, las uvas son así de grandotas. Todas las verduras y las frutas son enormes, pero también hay hombres gigantes que parecemos langostas a sus pies. Gigantes, viviendo en la antigüedad, eran híbridos. Y dice el Señor esto: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, que era el tercer cielo, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el día del gran juicio. Es decir, esos ángeles ya están enjuiciados prácticamente, solamente van a escuchar el veredicto final. ¿Qué se pueden imaginar? Que es el infierno. Muy tremendo, ¿no? Porque dice que no respetaron su posición de autoridad que Dios les había dado. Por eso, si lo reducimos a nivel espiritual, ¿qué lugar te ha dado Dios? Pues yo nomás llego y me siento. No, pues yo nomás llego y me escucho. Bueno, yo trapeo, yo limpio. Y empezamos a pensar tal vez así, poquito de nosotros. Pero Dios dice, no, es que nosotros somos el cuerpo del Señor. Mira, en un cuerpo te sirve el cabello, ¿sí o no? ¿Te sirve el cabellito que tienes acá? Sirve para algo. Los vellitos que hay en la nariz, que muchos nos estamos arrancando a veces, ¿sirven o no sirven? Sí sirven, tienen un sentido. Tus uñas, ¿sirven o no sirven? Sirven. Y no por ser más pequeño, no sirve. Incluso la cerilla que nos sale en las mañanas, que todos nos tenemos después de lavar, ¿verdad? De bañarnos, tenemos que quitarnos la cerilla. Pero en su momento sirvió y te estuvo lubricando y salvando tu oído. Todo eso sirve. Las flatulencias que te salen sirven a tu cuerpo. No porque sea aparentemente pequeño no te va a servir, te sirve. Todo sirve. El dedo más pequeño de tu pie sirve. Sus uñitas sirven. Todo tiene un propósito de Dios. Por eso, si nosotros estamos hoy aquí, es porque Dios nos llama como hijos. Y como hijos yo no puedo perder el lugar que Dios me da. Amén. Amén. Perdón, solo los perdidos pierden su lugar. Porque Dios ya te dio un lugar, un espacio. Por eso hemos hablado que no le digas, dile que no a los apodos. ¿Verdad? La gente afuera nos dice chelas, nos dice tacubayo. Y te ponen apodo, ¿no? ¿Qué pasó? Banda, ya llegó el tacubayo. Y ahí estamos. Pero Dios dice que tú eres el tacubayo. Dice, tú eres mi hijo. Toma tu posición. Toma tu lugar. Es lo que tenemos que hacer. Tomar un lugar que Dios nos ha dado. Con un propósito especial. De que nosotros tomemos ese lugar. Pero no podemos perder ese lugar que Dios nos está dando. Él nos está empoderando. A todos y cada uno. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Verdad? En una ocasión yo le dije a una familia, les comenté, no acepten apodos. Dices que mi hija le dice, ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de ella, ¿verdad? A Manuelito, le decía mole, porque la niña no sabía hablar. Y toda la familia ya estaba diciendo mole. Le digo, no le digan así, con todo respeto, le digo, porque si le siguen diciendo mole, al rato todo el mundo le va a poner la mole y olvídense, va a ser un estigma para él. Y le dejaron de decir mole, ¿verdad? Aunque la niña le seguía diciendo mole, pero todos le empezaron a hablar rápidamente con su nombre. Es importante tomar el lugar que Dios nos da. Amén. Es importante. Por eso el Nuevo Testamento también nos dice que Dios ha que ha escogido personas para la salvación. Ya lo vimos la semana pasada.
Fuimos escogidos para ser salvos. Amén. Date un aplauso en el nombre de Jesús. Dile que está a un lado, te felicito por ser salvo. No dije salvo, dije salvo. Dile, bendito seas por ser salvo. Pero no todos van a ser salvos también. Acuérdense, dice la Escritura que habrá entre nosotros a quienes Dios también escoja. Decía una vez un apóstol, en una ocasión tuve un sueño en el que me iba yo con el Señor, y al llegar allá me alegré porque dije, voy a ver a muchos pastores, muchos apóstoles, muchos hermanos. Llegué y cuando volteé a ver a toda la multitud que estaba, no conocí a nadie. Solamente aquellos que nunca creí que llegaran a estar, estaban ahí. Pero los que yo creí que estarían, no estaban. Dentro de la cristiandad puede haber hombres y mujeres que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida, porque tal vez hay hibridez en ellos. Por eso tú y yo somos eclectos. Di conmigo, yo soy un eclecto. Di conmigo, yo soy un eclecto. Otra vez, dilo fuerte. Yo soy un eclecto. Que Dios te bendiga, no sabes ni lo que dijiste. Un eclecto, la palabra eclecto es una palabra griega que se refiere solo a aquellos que son escogidos por Dios. Amén. Por eso, si tú eres un eclecto, lo haces bien. La palabra se escribe K, L, otra vez otra K, T-O-S, eclectos, así se escribe. Y esa palabra eclectos habla de que eres escogido por Dios. Pero todavía la palabra eclectos no termina ahí, sino que dice escogido por Dios por los tiempos del fin. Es decir, que Dios ya te escogió para el tiempo final. Que mientras otros no van a tener la vida que tú tengas, tú sí la tendrás. Porque ya fuiste predestinado por Dios a salir adelante. Por eso Jesús indicó claramente que Él escogió a los apóstoles, ¿verdad?, para la obra de Dios, y que no fue la elección de Cristo, nada más así a lo loco, sino que Él los eligió. La semana pasada veíamos que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la tierra todavía ni existía y el Señor ya había escrito, a ver, va a haber una tierra, voy a llevar a mis hijos se van a convertir, ¿cómo los voy a salvar? A través del plan de salvación. Y escribió el final. Y en aquella tierra, Apocalipsis lo dice así, habrá un río, ¿verdad? Un río que estará allí, y ese río será para sanidad de las naciones. El mar lo voy a desaparecer, solamente habrá un mar de cristal, ya no habrá un mar. ¿Sabes por qué? Porque en el mar, dicen algunos, la vida es más sabrosa, ¿no? Pero no, en el mar habita Satanás, son sus cuarteles generales. Dice la Escritura, el Leviatán que habita en el mar, así lo marca la Escritura. Por eso habla que el Leviatán, Satanás mismo, está morando en el mar, por eso el mar da miedo, por eso el mar impone. Si tú te preguntas el Triángulo de las Bermudas, ¿quién habita ahí? Satanás, sus ejércitos. Todos los accidentes y todo lo que ha pasado es por Satanás, ahí está. El problema está que la gente no queremos entenderlo. Por eso Dios al final termina con el mar, porque ya no habrá cuarteles generales del diablo. Satanás será arrojado al infierno. Hoy, si entendimos este mensaje, ¿por qué estos ángeles fueron arrojados en prisiones de oscuridad y no en el infierno? Porque todavía no se ha echado fuego en el infierno. Dice Apocalipsis que se llenará de fuego cuando sea aventado el anticristo, el falso profeta, ¿verdad? Y Satanás, que es la trinidad diabólica que será entregada en ese tiempo, cuando Cristo destruya completamente todo esto.
Por eso la importancia que debemos de tener nosotros en lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Va a destruir el mar. Y entonces habrá un mar de cristal, dice la Escritura. Y habrá, dice que un árbol en medio que será para vida eterna. Y lo comerán las naciones. Es decir, a lo mejor vamos a crear de este lado una nación que va a ser la de Jesús. Ahí está Jesús y toda su nación va a venir y van a comer. De este lado, ¿verdad? Va a estar la nación, a lo mejor, ¿verdad? De Juan, y van a venir toda la nación de Juan y van a comer ese fruto para vida eterna en el nombre de Jesús. Por eso ustedes se comprenden cuando en Génesis, el primer libro de la Biblia, menciona que Dios no permitió que el hombre permaneciera en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque había un árbol de vida. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva, después de haber renunciado a la vida eterna, después de haber desobedecido a Dios, hubieran comido? Quiere decir que hoy la maldad sería eterna y Dios no podría acabarnos. Por eso Dios determinó que el hombre viviera primero, ¿verdad?, 150 años, después 110 y después bajó a 80 la calidad de vida del hombre. Es lo que marca la Escritura. Es decir, ¿por qué? Porque el Señor no iba a batallar toda la vida con nosotros. Por eso mandó ángeles y querubines al lado de ese árbol con una espada de fuego que se revolvía por ambos lados para que no se acercara el hombre y comiera. Por eso fue arrojado del Edén, para que no comiera. Pero ese fruto lo encontramos al final del tiempo. Vean cómo es Dios. Entonces, Él empezó por el final. Antes de empezar el inicio de la tierra, ya estaba listo el final. Y entonces Dios dijo, les daré vida eterna, ya no tendrán ellos enfermedades, ya no habrá muerte, llanto. Y dice que el último enemigo en ser entregado y lanzado al infierno será la muerte. El último enemigo es el que será lanzado hasta el final del milenio, ¿verdad? Acuérdense ustedes que cuando aparezca el anticristo va a ser un hombre político que va a traer paz mundial, y cuando él se presente van a atentar contra su vida, lo van a matar, y él va a resucitar porque el poder demoníaco va a entrar en él. Y al levantarse este hombre, se va a levantar y va a empezar a hacer milagros y a proclamarse Dios. Entonces la gente que quedó aquí, porque cuando aparece el anticristo, la iglesia de Cristo nos fuimos, vamos a llegar con el Señor, y los que se queden les va a tocar esto. Eso es lo que va a pasar en realidad. Lo marca todo Apocalipsis, todo está ahí en ese libro maravilloso. Los que se queden lamentablemente van a pagar su propia salvación con su propia sangre. Porque en aquel tiempo el anticristo se va a levantar contra quienes hayan quedado. A ver, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Amas a Cristo? Sí. ¿Sabes qué? Aquí está el verdadero Dios. Para que vivas en esta tierra y que compres leche, agua, jabón y todos los servicios que da nuestro Dios, ¿verdad? Van a decir, tienes que aceptarlo a Él como tu verdadero Señor. Renuncia, rompe la Biblia y entonces sí. Y muchos van a decir, híjole, pues por mi bebé yo lo hago. Y aunque eran cristianos, van a aceptar y van a dejar, ¿verdad?, prácticamente a nuestro Señor. Y desgraciadamente su final será en el infierno con Satanás. Y va a haber quienes de alguna manera van a decir, no, yo me rehúso a creer en ese nuevo Dios, yo creo en Jesucristo. Así, llévenlo a la guillotina que le corten la cabezota. Y pum, no van a estar rodando chayotes allá todo el tiempo. Por aquellos que se quedaron y que van a cubrir con su propia sangre la salvación. Ya no habrá quien predique. Solo el ángel de la predicación, dice Apocalipsis, estará en ese lugar. Solo aquellos que más o menos conocieron la Escritura, les hará rema esa palabra. Y dirán, mi abuelita tenía razón, mi mamá tenía razón, es verdad. El anticristo iba a aparecer, pero solo el ángel de la predicación les hará sentir que tenía razón. Y habrá poquitos que se salven, porque los demás van a renunciar al Señor. Es más, dice que habrá papás que van a denunciar a los hijos que adoren a Cristo. Los propios padres, las suegras.
las esposas, las hermanas, van a denunciar. En ese tiempo, qué cosa tan tremenda. Por eso la Escritura nos está hablando claramente que nosotros debemos de ver que la obra de Dios, ¿verdad?, no fue elección tuya, es elección de Dios. Por eso nos hace entender el Señor este término en particular, que nosotros fuimos elegidos por el Señor, elegidos completamente, ¿verdad? Y eso nos hace pensar que somos especiales para Él, cada uno de nosotros, en su sentido, en su forma. Todos nosotros somos elegidos por Él. Quiere decir que ni tú elegiste a Dios, no, Él te eligió desde antes. No había tierra, pero estabas en el tiempo pleno de Dios allí. Hay una cosa del Padre. Así como esos ángeles se rebelaron, también nosotros nos rebelamos a Dios. Pero Dios nos amó, que le dijo: Padre, dámelos. ¿Y qué piensas hacer con ellos? Voy a hacer la tierra, le voy a dar vida y ellos entrarán en mi reino. Ellos estarán conmigo. Y es lo que hizo, ¿verdad? Por eso Pablo nos recuerda que somos predestinados por Dios para seguir a Jesucristo. ¿Se recuerdan que hemos hablado de eso? Por eso las buenas obras fueron preparadas para nosotros para que pudiésemos andar en ellas. Y Jesús indicó que Él había escogido a Pablo como ministro del Evangelio. ¿Ven qué diferencia? Judas, a pesar de haber estado con Jesús, no se le grabó nada. Cabeza de piedra, ¿verdad? No se le grabó nada. Le entraba por una oreja, le salía por la otra la palabra. No entendió, no comprendió. Pero ciertamente Dios escogió, ¿verdad?, a la gente para salvación. También escogió malas personas, decía yo hace un momento, para cumplir los propósitos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Por ejemplo, Pablo indica en el libro de Romanos que el malvado faraón, ¿se recuerdan ustedes?, fue levantado para demostrar el poder de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando dice la Escritura que el faraón endureció? Dios permitió que su corazón se endureciera. Fue gente perversa que fue utilizada para que el poder de Dios se levantara. Amén. ¿Verdad? Por eso es que de alguna manera Dios permitió que este personaje, faraón, endureciera su corazón. Y él levantó a sus dioses. A ver, tengo más de 100,000 dioses, esos van a levantarse a favor de Egipto. Pero Dios se levantó por sobre ellos. Qué tremendo, ¿no? Dios humilló a Isis, a Horus, ¿verdad? Y a todos los demás dioses. Ahorita se me fueron los nombrecitos de ellos. Pero ciertamente cada dios lo hizo papilla, lo humilló a todos, ¿verdad? El Dios de la fertilidad, el Dios de la vida, el Dios de la abundancia, todos cayeron delante de la presencia de nuestro Dios. Eso fue tremendo. Dios acabó con ellos. Y Pablo prosigue para decir que Dios escogió a Jacob sobre su hermano Esaú. Dice que cuando iban a nacer los dos eran gemelitos, estaban en el vientre de su mamá y peleaban por nacer. Y dicen que aquello era una revolución porque no se dejaba uno y otro. Y el que nace primero es Esaú. Pero Esaú, cuando sale con la sorpresa que el otro bebé venía agarrado de su piel. Pero el escogido era Jacob. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, llama mucho la atención. Porque vean ustedes, a veces nosotros perdemos la primogenitura. Dios te hizo su hijo, pero tú eres primogénito y no la quieres, como pasó en el caso de Jacob y Esaú. Esaú le dijo a su hermano: mira, prepárame un plato de lentejas, me las como, y si están ricas te doy mi primogenitura. Y dice Jacob: sale. Se las preparó y le hizo el plato de lentejas que tanto le gustaba y le dijo: te doy mi primogenitura. La rechazó. ¿Tú rechazarías el hijo de Dios? Hay gente que sí lo hace. A pesar de ser hijo, prefieren ser hijo de vecino. Es tremendo, ¿es cierto? Porque en muchas ocasiones Dios nos ha llamado a ser hijos y nosotros lo rechazamos. Es aburrido estar siempre en la iglesia, siempre cantándole al Señor.
Mira, el mundo es más bonito, allá me enseñan a bailar, puedo tener novios, novias, los que yo quiera, puedo hacer lo que se me pegue la gana, mi cuerpecito es mío y nada más, ¿verdad? Y con él hago lo que quiero. Y así en muchas ocasiones estamos, pero ciertamente nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a salvación, a bendición. Nosotros debemos de saber hacia dónde nos lleva el Señor. Nuestro cuerpo fue, ¿verdad?, prácticamente diseñado para, decíamos la semana pasada, para alabanza del nombre del Señor. Para que la gente que te ve diga, mira, estos sí son hijos de Dios. Porque ¿qué caso tiene que el Señor encuentre cristianos que sean cristianoides o cristianetes? ¿Sí o no? Es cristiano y habla en los bailes, está en la parranda, está en la fiesta, se echa tus tequilotas. Lo encontraron bien borracha, bien borracho, todo guacareado ahí en la calle. Y dice que es cristiano. La gente va a decir, pues así son todos, igualitos, hipócritas. Pero nosotros fuimos creados para la alabanza del nombre de Dios. Amén. Y conmigo, yo soy creado. Amén. Dale un aplauso, papá. Gracias a Dios. Así que, di conmigo, yo soy creado por Dios para la alabanza de su nombre. Amén. Por eso la gente cuando te mire que tú eres un verdadero cristiano, la gente va a alabar a Dios, va a decir, mira, gloria a Dios, ese hombre cambió, era tan borracho, mira aquella vieja era tan chismosa, ya no anda de casa en casa. ¿Cuántas chismosas hay aquí? ¿O son chismosas al domicilio o le llevan el chisme a la casa? No, ¿verdad? Nosotros no. Dice la Escritura, en el libro de Éxodo, no andarás chismeando de casa en casa. Así que al Señor no le gustan los chismes. Por eso renuncian a aquella parte de la televisión donde están los super chismes, ¿verdad? En la televisión. Que el artista tal le pasó esto, que le pasó a quién me importa en el nombre de Jesús. A mí me interesa mi salvación, mi vida y lo que dice Dios de mí. Si otros son chismosos, tú no lo seas. Aunque veas que es otra iglesia, aunque veas que es otro pastor, otro líder, tú no lo hagas. Tú tienes un llamamiento de hijo, de hija. Amén. No quieras ser Pati Chapoy, ¿verdad? No quieras. Al contrario. Mira, el profeta Juan también dice esto: que Dios hará el reino de Israel a la bestia, para que la bestia cumpla su palabra. Dice que la bestia se levantará en el tiempo del anticristo. Y entonces este ser hablará maldiciones en contra de Jesús, en contra del pueblo de Dios, y tendrá el poder de levantarse contra la iglesia de Cristo que hay en ese tiempo, los que se quedaron. Porque los que nos fuimos, primeramente Dios estaremos con Papito. Amén. Amén. ¿Cuántos se quieren quedar con el anticristo? La semana pasada sí me dijeron amén. Pero no, gracias a Dios, nosotros hay que saber exactamente lo que nos están hablando. ¿Por qué? Porque la bestia se va a levantar a hablar en contra de Dios, en contra de su pueblo. Se van a levantar 3 testigos que vienen de parte de Dios, que será Moisés, y que será también Moisés, será también Elías, ¿verdad? Y también veremos en acción, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que estarán los 3, se me olvidó el nombre del otro, Abraham, exactamente, ¿verdad? Estarán ellos, Enoc. Enoc, se recuerdan que fue traspasado en otro tiempo. Ellos 3 estarán al final y estarán predicando y hablarán a favor de Dios y su reino, pero la gente que tenga el espíritu, aquel que les diga que va a tener ese espíritu del evangelio, lo van a recibir. Pero entonces, en aquel tiempo, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, dice que a ellos los matarán y que todo ojo lo verá. ¿Cómo era posible que en aquel tiempo todo ojo mirara eso? No se podía. A menos que tuviera, como hoy, que tenemos internet y que nos podemos enlazar a cualquier parte del mundo. Cuando yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de viajar y estuve en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, estuve con una familia muy linda que nos acogieron, estuvieron conmigo,
Y es una amistad bonita porque a la fecha tengo contacto con ellos a través de internet. Es decir, estamos a unas 8 horas, a 5 horas en avión de aquí para allá, a Colombia. Pero gracias a Dios, a través del internet, nos seguimos chateando, seguimos hablando. Lo mismo sucede cuando nos conectamos en Jerusalén, cuando hablamos con gente que está en otra parte del planeta, los que están en Guatemala, los que están en Estados Unidos, nos podemos conectar rápidamente. Por eso ahora entiendo, como dice la Escritura, que todo ojo mirará cuando el anticristo, Satanás y la bestia destruirán a esos 3 que vendrán de parte de Dios. Judas fue un obrero del mal y cumplió parte del propósito de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes a Lucas? En el libro de Hechos, él habló del malvado Herodes y de Poncio Pilato, 2 seres que destruyeron a la gente, a los niños. ¿Se recuerdan? Ambos en el mismo sentido. Herodes mandó matar a los pequeños, a los niños chiquitos, de 3 hacia abajo. ¿Se imaginan la matanza que hicieron aquellos seres temibles? Y Poncio Pilatos, no digamos, él mismo entregó a Jesús, se lavó las manos y todo, pero a saber que esa era su condenación. Estaban sirviendo a los propósitos de Dios, porque de alguna manera ellos también fueron instrumentos para que lo que Dios habló se cumpliera. Desde Judas, Poncio Pilatos y Herodes, todos ellos. Por eso pensamos que las malas personas son predestinadas a veces para servir a los propósitos de Dios. Dice la Escritura, crecerán juntas la mies y la cizaña, ¿sí o no? Entonces quiere decir que el pueblo bueno de Dios va a crecer, y dentro del pueblo bueno va a haber gente mala, gente perversa, gente que nos va a tocar a nosotros de alguna manera, ¿verdad? Vivir con ellos, convivir con ellos, que nos soporten y nosotros soportarlos. Eso es tremendo, ¿no? A lo mejor alguien de aquí se va a levantar y va a decir, es que no me gusta la iglesia porque el hermano Eric, es que no me gusta la iglesia porque el pastor, no me gusta la iglesia porque la hermana, porque el hermano. Y no va a faltar quien hable mal. A lo mejor dentro de la misma congregación, dentro de los mismos ministerios. Soy guerrero, pero no me gusta cómo se hacen las cosas. Soy intercesor y no me gusta cómo se hacen. Soy maestra de niños y me levanto en contra de los demás porque no está bien lo que se está haciendo. Pero la misión es la que Dios da. Y esos hermanos nos ayudan a pulirnos. ¿Qué tan maduros somos para recibir la palabra de Dios? Es decir, que estamos inyectados en contra de las malas palabras, de las malas actitudes de otros, y que eso no nos lastime, sino que nos levante. Por eso digo que las palabras, las personas malas, a veces son predestinadas para servir a los propósitos de Dios, porque a través del mal que ellos hacen, desgraciadamente, mucha gente mala será llevada al infierno. Eso es tremendo. Quiero, terminando este tema, hablarles un poquito también del infierno, porque en muchas ocasiones las iglesias ya no lo hablan. Normalmente hablamos de la prosperidad, de la bendición y todo, pero debemos de saber, estar enseñados en todas las áreas. El apóstol Santiago dice que no culpemos a Dios con las tentaciones, ¿verdad? Él nos comenta que no debemos hacerlos. Miren, y hablábamos del libre albedrío también. Es decir, ¿cuál es el libre albedrío? Cuando nosotros nacimos aquí en la tierra, fuimos creados en una cultura diferente. Yo no sé, tus papás son de Michoacán, son de Guanajuato, de Guerrero, diferentes lugares del Distrito Federal. Y lo que aprendieron tus padres es lo que hicieron en la casa, ¿verdad? El tipo de cultura que vivieron. A lo mejor, ¿verdad? Algunos a santos, a imágenes, a religiones,
y tantas cosas que por supuesto nos inculcaron los padres. Pero la verdad es de que nosotros vamos a entender que cuando conocimos a Cristo, esa cultura nuestra se rompió. Y por eso a lo mejor muchos dejaron de hablarnos, porque ya no las hacemos. Ya no vivimos en lo que en otro tiempo éramos felices, sino que Dios ha permitido que nosotros hoy vivamos una vida diferente. Pasamos de vida a muerte. Pero cuando se te predica el Evangelio, muchos se ponen duro su corazón y dicen: no porque yo creo en esto, no porque a mí me enseñaron los dioses egipcios, no porque a mí me enseñaron esto, y empiezan a ponerse duro el corazón. Pero cuando entra el libre albedrío, Dios permite que tu albedrío sea quien decida si te quedas con Él o te vas de Él. Eso es tremendo. Por ejemplo, vamos a leer novelas que van a trastocar o lastimar de cierta manera nuestra creencia. Por ejemplo, Dante y el infierno de Dante Alighieri, ¿no? ¿Se recuerdan de aquellas historias? Que Caronte está pasando a las almas de un lugar a otro para que lleguen, ¿verdad?, y que se limpien como una especie prácticamente de purgatorio. Y de ahí en adelante ya pueden pasar a la vida eterna y no sé qué. La Iglesia Católica nos ha vendido también la idea de que existe un purgatorio donde todos vamos a pasar, donde ahí nos van a rostizar tantito y al final salimos ya, ¿verdad?, ya no condenados, sino libres para estar en la vida eterna. Es lo que dice. La Biblia nos dice dos cosas: el que haga mal, siga haciendo el mal, y el que haga el bien, siga haciendo el bien. Hablando de dos puntos: cielo o infierno. Ya vimos que Satanás va a ser arrojado en el infierno. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, ¿verdad?, con puntos y con la Biblia, para que ustedes vean que es cierto. Y va a ser arrojado. Cuando entre Satanás, ¡pum!, el fuego eterno se levanta, y es un fuego que nunca se apaga. Y todos los que siguieron a Satanás, allá van a estar. Y allá van a clamar: Dios, perdóname. Ya no. Nuestro tiempo es ahora que estamos vivos. Ahora que Dios puede tocar tu corazón, este es el tiempo. No otro tiempo. Este es el único tiempo que tenemos. Mira Deuteronomios 30:19. Miren, este es Dios llamando a la humanidad. Dios llamándonos a todos nosotros. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y vean, ahí está un puntote que nos han enseñado que el punto determina un tiempo, y dice: elige, una coma, pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Es Dios rogándonos a toda la humanidad. He aquí pongo de testigo, dice el Señor, a los cielos y a la tierra, contra ti, que he puesto delante de ti la maldición y la bendición. Y dice: te he dado libre albedrío, tú escoges dónde quieres vivir. En la bendición recibiendo a Cristo, o en la maldición sin Cristo. Ay, pastor, eso está muy loco. ¿Cómo voy a recibir maldición de mi familia, de mi papá, de mi mamá? Hay maldiciones ancestrales que vienen de padres, de abuelos, de tatarabuelos. Si nuestro abuelo mató, robó, asesinó, si fueron brujos, si fueron hechiceros, si no creyeron en Dios. Muchos de ellos, desgraciadamente, probablemente, ¿verdad?, dentro de poco estarán sintiéndolo calientito con el chanclas. Es tremendo. Pero las maldiciones ancestrales se quedan en nosotros, en nuestra genética, en nuestra vida. ¿Han visto familias donde no se casaron y no quisieron recibir la bendición de Dios, de romper las cadenas de maldición? Todos los hijos han pasado por la cárcel y hasta están orgullosos de eso. Qué tremendo, ¿no?
Muchos escogen vivir en la maldición y así son felices, y así están bien. Por eso el Señor dice, escoge la bendición. Yo he puesto el testigo a la tierra, a los cielos, de que escojas con el libre albedrío que hay. Mira, para Dios sería tan fácil programar a Claudio y a su hijo, ¿verdad? Como robot. Le da cuerda y Claudio, te amo Dios, y no tiene sentido. Él no piensa por sí mismo. Él solamente va a hacer lo que Dios ya lo programó hacer. Eso sería no tener libre albedrío. Pero Claudio, como fue creado con libre albedrío, él decide si sigue a Dios. Y su hijo pequeño también va a procurar servir a Dios. Pero si el joven más adelante encuentra otra forma de vivir diferente, hay una mosca, anda acá, de maldosa. Bueno, entonces, si él decide dejar a Dios, será por su libre albedrío. Si alguno de nosotros decidimos dejar el camino de Dios, será tu albedrío. Pero Dios nos está rogando, escojan la bendición. Miren lo que está diciendo ahí, ya lo dijo Juanito, pero miren lo que dice acá. Y la bendición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos ruega encontrar la vida. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Verdad? Por eso también Josué lo dijo también en su momento, ¿se recuerdan? Que escojamos a Dios, porque muchos de sus congéneres del tiempo, toda la gente que habitaba con él, muchos se fueron a creerle a las imágenes, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios. Y mira lo que dice Josué 24:15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gracias a Dios. Dale un aplauso a Dios. Es maravilloso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso es importante que nuestra casa la pongamos. Enseñemos a nuestros más pequeños a vivir la vida cristiana desde niños, porque ellos también van a heredar el reino de Dios. Qué tremendo es que nuestros abuelos, tal vez por ignorancia, nunca recibieron la palabra, o si la recibieron por sus creencias tan arraigadas, no quisieron seguir al Señor. Y esto va a provocar, desgraciadamente, que ellos también, desgraciadamente por ignorancia, muchos vayan al infierno. Eso es tremendo. Por eso el Señor hoy nos habla a través de su palabra, para que no vayamos nosotros a esos lugares, sino que Él ya nos tiene predestinados vida eterna, pero que nuestro libre albedrío no nos lleve a estar fuera del Señor. Por eso entendemos que muchos otros versos hablan de esto, ¿verdad? Hoy solamente estamos dando un repaso de lo que hicimos la semana pasada. Todos se recuerdan Juan 3:16. Mira lo que dice Juan 3:16. Cristo nos amó, ¿verdad? A todos, desde antes de la fundación del mundo, ya lo dijimos. Pero mira quién lo reafirma Juan 3:16, que es el apóstol Juan hablando de lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Creer en Jesús representa tener vida eterna. Es decir, que estamos destinados por Él a ir a la vida eterna. Por eso dice la Escritura que seremos salvos. Imagínense que este reloj que está acá es el tiempo del anticristo. Hace su aparición en la escena mundial del anticristo. La iglesia aquí está orando, pidiéndole al Señor, y ¡fum!, es llevada y es salva del anticristo. Y es llevada tiempo después del anticristo. Es entonces cuando viene Jesús con su ejército a destruir a Satanás, al falso profeta, a la muerte y todo ese sistema malo.
son arrojados al infierno y entonces viene un periodo de 1000 años, el milenio. Aparece el milenio donde va a gobernar Jesús en Jerusalén. Y nosotros, los que hayamos triunfado, estaremos con Él. Y entonces será el primer gobierno no humano que nos dará paz, tranquilidad. Y Dios, que es tan maravilloso, le dará una oportunidad a los que nunca en su vida escucharon la palabra de Dios, a los que nunca les leyeron la Biblia, a los que murieron en la sierra, a los que murieron en combates, que no sabían leer. Porque Dios no sería tan bueno si juzgara a esa gente. Y a los que nunca, a los que ya les predicaron y no aceptaron, a menos que reciban a Jesús solamente. Y a los que nunca, se levanta pues esa oportunidad. Por eso es importante orar por nuestros seres que ya no están, los que partieron, para que Dios les dé una oportunidad. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu prima, tu sobrinita, lo que sea. Hay que orar al Señor. Por eso nos arrepentimos hoy. Si cometimos abortos, cosas así, le pedimos perdón al Padre, porque lo hicimos en ignorancia. Todo lo que fue en ignorancia, el Señor lo perdona. Dice la Escritura: no te hagas tatuajes ni nada que hablar, ni nombres de mujeres, ni de nada. Lo primero que nos hacemos es la moda, pum, y nos picoteamos, y nos seguimos picoteando. Pero si ya conocía la palabra, lo hago en rebeldía a Dios. Si no lo conocía, Dios perdona el pecado que fue en ignorancia. Pero cuando lo hacemos así, ya entra en rebeldía completa. Dice: para que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es maravilloso mirar. Hay muchos textos bíblicos que no voy a entrar en ellos, pero estamos viendo un examen equilibrado, ¿verdad? Prácticamente de dos problemas con respecto al libre albedrío y la predestinación, que van de la mano una y otra, que existen, que Dios nos ha dado el libre albedrío para que todos nosotros tengamos también esa oportunidad maravillosa en el Señor de que podamos estar bien. Pero vamos a hablar rápidamente, solamente voy a tomar 15 minutos para hablar de los excluidos del libro. ¿Sabes que en el libro de la vida también menciona que va a haber gente excluida? La palabra excluir significa borrar, quitar, raspar, hasta desaparecer. Ese es el significado de excluido. Y para esto vamos a leer Apocalipsis 20:11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a leer esa parte. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vean, ahí están los juicios de Dios. Esta tierra que conocemos, por eso nuestros, vamos a decirlo así, los primos lejanos, que son los testigos de Jehová, hablan que esta tierra va a ser reconstruida y aquí viviremos, lo que afirman. Pero aquí me dice la Escritura que la tierra ya no encontró lugar y que van a huir, no van a estar. Jesús, cuando se fue allá con el Padre, Él dijo: voy a preparar nuevos cielos y nueva tierra para ustedes. Vamos a estrenar tierra, va a estar mejor, poderosa Dios. Por eso esta tierra ya no encontró lugar, ¿se dan cuenta? Dice: delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ahí está la resurrección, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros, o sea, no un libro, los libros fueron abiertos. Yo les he hablado de los libros, ¿no? El libro de las memorias, les he hablado del libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, que es diferente, ¿verdad? Hay muchos otros libros que se van a abrir ese día. El de las memorias está donde tú empezaste a vivir, cuando conociste a Cristo y después de Cristo. Es decir, si eres cristiano y todavía haces cosas negativas y malas, ahí aparece.
Ahí está, no es que los ángeles sean chismosos, pero ellos son mensajeros. Y como que llevan un reportito nuestro al Señor. Y ahí aparecen los libros, el libro de la vida. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí está el libro de la vida. Lo que les dije es el libro que se va a abrir, donde nacieron todos los que nacimos en la tierra. Los que tal vez no amaron a Cristo, los que sí amamos a Cristo también, los que fueron abortados, aquí van a estar, todo ello. Dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces todo lo que está escrito ahí, esa gente o esos cuerpos se van a levantar, porque recuérdense ustedes que cuando Cristo se lleve a su iglesia, dice que la primera resurrección es todos los que durmieron, no murieron, durmieron en Jesús. Hablamos del apóstol Pablo, Moisés, Lucas, todos ellos van a resucitar y se van con el Señor. La primera resurrección. La segunda es el mundo que se va a levantar al juicio eterno de Dios. El verso 14, vean ustedes, verso 13, vean ustedes, hasta los de Titanic se van a levantar ese día. Ahí está. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, es decir, las tumbas, todo lugar donde enterraron a la gente. El Everest, ahí van a resucitar, van a salir, pero van a ir a juicio con el Señor. Dice que entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada hecho, cada cosa que hicieron ellos serán juzgados conforme a eso, según el libro de la vida. 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está la muerte y el Hades. Quiere decir que la misma tumba, en lugar de los muertos, será lanzado al infierno. La muerte también, pero la muerte fue el último enemigo en ser derrotado, ¿verdad? Por eso ya está el anticristo y el falso profeta, ya estarán bien chamuscados allá adentro. Pero dice que todavía se los va a comer el gusano, y ese gusano no muere, y ese gusano se los va a comer por dentro y a ellos les va a doler muchísimo. Eso es lo que menciona la Escritura. Piensas que Dios es malo, Dios no es malo, Dios es bueno. 20:15, y ahí está. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahí está. Dios nos ha dejado claramente su palabra. ¿A dónde queremos ir? ¿Al lago de fuego o al tiempo que Dios nos está preparando? Por eso nos dice claramente esto. El que no se haya inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Tu nombre está en el libro de la vida del Cordero de Dios. Recuérdense que solamente en el libro de la vida del Cordero son aquellos que recibieron a Cristo y decidieron cambiar su vida a una verdadera vida cristiana. No por el hecho de decir, es que yo tengo membresía en la iglesia, es que yo soy cristiano y voy cada 15 días, voy cada 8 días, no. Es ser constante con eso. Es llenarnos de su palabra, llevar a cabo su palabra, vivir su palabra. A muchos los van a buscar en el libro de la vida y no va a estar su nombre, porque fue borrado. ¿En qué tiempo? Tal vez en este, o en otro tiempo, pero fueron borrados. Fueron borrados. Eso es tremendo. Por eso no debemos de permitir que nuestro nombre se borre. Mucha gente cree que solamente por haber estado con Dios ya tenemos el pase automático como en la UNAM, ¿no? Que antes tenía. ¿Sabes qué? Terminaste la prepa y ya vas con pase automático para allá, ¿no? Es cuidar nuestra salvación. Ya expliqué qué es la salvación, ¿verdad? Está el tiempo del anticristo, Dios nos lleva y pasamos salvos este tiempo. Nos lleva cuando el anticristo termina su tiempo. Pero nosotros vamos con papá y Él nos lleva. Todo eso está escrito y es muy valioso entenderlo.
¿Qué hacer, por ejemplo, para ser hallado en el libro de la vida? Miren lo que dice Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, hablando de esos seres demoníacos que van a aparecer, donde ya les dije que estará el falso profeta, la bestia y el anticristo, es la trinidad diabólica. Satanás siempre imita lo que ve hacer al Padre. El Padre habla de una trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. No son tres dioses: Padre Dios, Hijo Dios y Espíritu Santo Dios. No, tres son uno, es una unidad. El anticristo aparece también igual, trayendo la bestia, el falso profeta y el anticristo. Y estos reciben poderes de parte del enemigo, de Satanás. Vean entonces, la bestia que has visto era y no es. ¿Ok? Y está para salir del abismo, donde están los ángeles que vimos al principio, ¿se acuerdan? Es el abismo, donde hay prisiones de oscuridad. Ahí está ese demonio, que en ese tiempo va a salir y poseer a la bestia, al anticristo y al falso profeta. E irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, o sea que si ya están predestinados a morir, ya están predestinados a irse al infierno. Hay muchos que su nombre no está. Tu nombre sí está en el libro de la vida. Por eso estás aquí escuchando su palabra. Pero hay otros que no están y que nunca van a estar. Eso es tremendo. Dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Cosa tremenda, ¿no? Quiere decir que en ese tiempo habrá mucha gente que se va a asombrar lo que hace el anticristo. Va a traer sanidad a las naciones, a la gente. Va a hacer milagros poderosos. Pero será un poder demoníaco el que entre en él. Y él estará haciéndolo y la gente lo mirará y la gente sabrá que él es Dios. Aparentemente lo van a aceptar como Dios. Y eso es lo que va a pasar en ese tiempo. Y dice que se van a asombrar de todo lo que hace, porque nunca nadie lo ha hecho. Y dice también, pero irán a la destrucción. Es decir, ellos mismos se están destruyendo por haber elegido mal. ¿Sabes que las elecciones que nosotros hacemos son malas a veces? A veces le echamos la culpa a Dios. Es que Dios ya me tenía destinado a eso. No, no es lo mismo elección que destino. Dios nos eligió para ser salvos. De ti depende si quedas en el camino de Dios. Y si no quedas en el camino de Dios, entonces nosotros vamos a la destrucción, porque elegimos la destrucción. Y no debe de ser así. Porque nosotros fuimos elegidos, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ahí fuimos elegidos. Todavía no había mundo y Dios dijo, cuando esté la tierra, le voy a dar tanto tiempo de vida. Van a pasar los romanos, los egipcios, las primeras civilizaciones, va a pasar, va a haber esto. Al final, mis hijos van a nacer en tiempos de AMLO y van a estar allí, pero cuando ellos se vayan de mí, ¿verdad? Son míos y me van a aceptar y me van a conocer. Y ahí es donde nosotros venimos, antes de la fundación del mundo. Y cuando se acabe este reinado del Señor, por supuesto, aquí del Señor Diablo, porque es el que está gobernando sobre el mundo, pero en ese reinado Dios nos sacó de ese reino de tinieblas para llevarnos al reino de luz. Vamos a leer, por favor, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación, ¿qué dice? Del mundo, para que nos hiciésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo
no quiere una iglesia que viva a medias. Cristo no quiere una iglesia que esté medio, hoy te creo, mañana no, cuando estoy con el pastor nada más, cuando estoy con la iglesia sí, y lejos de ella no. Dios quiere que vivamos su palabra siempre, todo el tiempo, que seamos sin mancha delante de Él. Sé que es muy difícil para nosotros como seres humanos. Es un reto de Dios, porque como humanos siempre vamos a fallar, siempre vamos a tener problemas, pero Dios desea que nosotros seamos sin mancha. Así quiere su iglesia, una novia que se santifique constantemente. Por eso tú y yo de alguna manera hemos decidido ser esa iglesia novia, y que de alguna manera nos vayamos todos con Él, pero tenemos que estar sin mancha. Amén. Amén. Es difícil, ¿verdad? Muy difícil, porque a veces nos gana la carne. A veces somos más carnales y no deberíamos, pero lo somos. Entonces, Dios, por su puro afecto, nos permite. Es un privilegio. Pero va a ser maravilloso cuando veamos el tiempo maravilloso en el que Dios nos tiene preparado. Vamos a ver Apocalipsis 21, 36, 23, 26, perdón. Apocalipsis 21, 23, 26. Ahí va a estar lo bueno, miren. Ya no habrá sol ni luna, porque el resplandor mismo de Dios alumbrará. ¿Han leído Génesis? En el libro de Génesis al principio dice, y Dios creó la luz, porque dice que la tierra estaba en tinieblas. Pero versos más adelante, en el capítulo 1 van a encontrar ustedes, dice, y Dios creó la lumbrera mayor, que es el sol, y después creó la lumbrera menor, que es la luna, pero ya había luz en la tierra. ¿Se dan cuenta? Y aquí nos habla de esa luz. Vean ustedes, la ciudad no tiene necesidad de sol. Esa va a ser la tierra nueva para nosotros. No habrá necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios va a iluminar la nueva tierra. Qué maravilloso, ¿no? Y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que Dios va a tener tanto resplandor que los que vivamos ahí no tenemos necesidad de sol ni de luna, sino que Él nos va a iluminar a todos, a toda la tierra, lo que haya en ese tiempo, su mismo resplandor. 21, 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz del día, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces habla de verdad que esas naciones que serán salvas, probablemente muchos de nosotros vamos a entrar a las diferentes tribus de Israel, a las 12 tribus. A lo mejor la tribu de Judá, ahí va a llegar él con todos los chicos de alabanza. Somos de Judá. ¿Tú a qué tribu perteneces? ¿Verdad? ¿A qué tribu pertenecemos? ¿A qué tribu estamos entrando? Porque hay 12 tribus perdidas de Israel en este tiempo, solamente parece Judá. En estos últimos tiempos solo Judá, que es la tierra o la tribu que en este tiempo piensa abrir el nuevo templo en Jerusalén. Y al abrirse el nuevo templo empezará otra vez a darse, ¿verdad?, prácticamente lo que es el sacrificio a Dios. En Estados Unidos se están creando vaquillas rojas que puedan estas ser, ¿verdad?, entregadas en el sacrificio del templo. Y cuando empiece ese sacrificio, aparecerá el anticristo y él va a matar un cerdo y lo va a meter en el templo. Y ahí empezará prácticamente todo el final que viene en Apocalipsis. Y él se va a proclamar
gobernante de todo el mundo. Y como va a traer paz, todas las naciones le van a entregar el reino a Él. Y después que Él resucite, las naciones dirán que Él es Dios y todas las religiones falsas le entregarán el reino a Él y lo adorarán a Él. Eso es lo que pasará con Él. Entonces el poder lo tendrá el anticristo sobre toda la gente. Habrá control sobre todos. Gracias, mi amor, yo también te amo. Me hizo un corazón a medias. No, me está contando el tiempo, no se crean. Ya me está diciendo que le vaya a comprender. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas, verso 24, andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Todo aquel que quiera llegar a dormir allá no tendrá noche, sino que tendremos cuerpos nuevos. Y nuestros cuerpos nuevos ya no nos permitirán dormir, ni tener sueño, ni cansancio. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a tener un día que serán kairos de Dios. ¿Se recuerdan que empezamos hablando del kairos? Tiempo sin tiempo. Tiempo sin cronómetros, sin meses, sin años. Porque así le place a Dios. En ese kairos vive el Señor, en el tercer cielo. En el segundo cielo están los demonios y los ángeles debatiendo y bajando también al primer cielo, que es el nuestro. Hasta donde están las aves volando, hasta allá es el primer cielo. Pasando está la estratosfera y ahí están los ángeles y los demonios. Y dice la Escritura que también Satanás anda flotando, por eso se le llama la potestad del aire. Es el que anda por acá y por ahí, mirando a ver en qué nos hace caer. Como él es omnipotente, manda hordas de demonios. A ver, trabájame a este, trabájame a aquel, trabájame a aquel. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué dice? Y por medio de eso lo vamos a atar. Y el último verso, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y vamos a ver Apocalipsis 3:5. Mira cómo Dios está pensando en ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Oigan bien, y no borraré del libro de la vida su nombre. Amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. O sea que el Señor puede borrar los nombres. Pastor, es que yo me convertí en el año de 1988, pero ya no voy a la iglesia, ni sigo los mandamientos, pero yo sé que desde que recibí al Señor soy salvo. ¿Y cómo has vivido tu vida? Todo fue escrito en el libro de las memorias. Y cuando se abra, ¿cómo van a encontrar tu vida? Si nos llamaron a ser limpios y sin mancha, ¿nos van a encontrar todos manchados y jorobados? No. El Señor nos pide así. Por eso dice que todo aquel que resista hasta ese tiempo, es decir, resistirnos a este tiempo, a los tiempos que vivimos, a procurar no hacer el daño, no hacer el mal, sino caminar en el sentido del Señor. Y cuando hacemos esto, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. No lo borraré. Pero también dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando tú entres allá, va a decir, aquí viene Fernando, pero ahora le voy a dar un nuevo nombre, y le da la piedrecita blanca con su nuevo nombre. Ya no se llamará Fernando, será un nombre glorioso dado por Dios. No es maravilloso, porque nos va a cambiar la vida. ¿Sabes de qué nos van a borrar la memoria? Tú vas a conocer a tu esposa en el cielo, la vas a conocer, a tus familiares, los que llegaron allá, pero te van a borrar la memoria de tu abuelita, de tu prima, de tu sobrina, los que no llegaron allá. Nos van a borrar la memoria. ¿Por qué? Porque si no nos borran la memoria, ya vamos a estar, ¡ay, mis hijos! Como la lloran. Ahora vamos a estar llorando, no, el reino de Dios
va a ser un reino excelente. Ya no vamos a acordarnos de los policías, de las trampas, de los robos, ya no nos vamos a acordar y nos vamos a cuidar de los microbuseros que apachurran ahí en media calzada, ya no. Todo eso se va a borrar de nuestra mente. La maldad del hombre, todo va a ser borrado. Hágale Dios conmigo. Dijo conmigo, tengo un Dios grande y poderoso. Amén. Dame una paz de papá. Gracias a Dios. Y cerramos con esto en el nombre de Jesús. Esaú menospreció la primogenitura. Tú eres hijo. No menosprecies lo que Dios ya te dio. Tú eres primogénito también. Tú eres hijo de Dios. Por eso no menosprecies esa primogenitura que Dios te ha dado. A lo mejor eres el primero de tu casa que se convirtió, eres primogénito. Y si eres el primero y el que está viviendo la escritura, dile, está con Dios. No menosprecies la primogenitura, porque es menospreciar el don maravilloso de Dios. Dios quería que Jacob gobernara, pero Esaú nació primero y le correspondía el derecho, pero él renunció, se le hizo fácil. Ya no quiero la primogenitura, ya no quiero yo ese derecho. Y después, cuando lo quiso, le dijo a su mamá, tu papá casi se muere, pero llamó a tu hermano, vamos a hacer algo, hijo. Te voy a poner pelo de cabrito acá y acá porque tu hermano es muy velludo. Y él se daría cuenta que no eres, pero como es ciego, te va a palpar. Entonces tú le dirás, yo soy, yo soy mi hermano, ¿verdad? Yo soy Esaú. Y se paró frente a él y le dijo, papá, aquí estoy. Tan rápido llegaste, hijo. Sí, te preparé la comida que me pediste para ser bendecido. Y la probó, dice, pero antes de probarla, déjame probar si eres tú. Y lo toca y era mucho bello. Y dice, sí eres tú. Muy bien. Entonces ahora le dice, está bien, te voy a bendecir. Y lo bendice. Dice, tú recibirás todas las bendiciones, tú serás bendito entre las naciones, tu hermano estará sirviéndote aquí, y le da toda la bendición que pudo. Al terminar inmediatamente, ¿verdad? Se va, y al poco tiempo entra el hermano y dice, papá, ya llegué, casé cabritos y te los hice como tú querías. Le dice, no, hijo, tú ya viniste. No, yo no he venido, es que yo me quería casar. Entonces fue tu hermano quien vino. Dice, y ya le di todas las bendiciones. Y le llora y le dice, dame bendición, bendíceme también a mí. Dice, ya no tengo más bendición que darte. Lo único que puedo decir es que tú servirás a tu hermano y todas tus generaciones lo servirán a él. Y él será grande y tú serás pequeño. ¿Te gustaría que Dios hiciera así? Si tú renuncias a la primogenitura que Dios te ha dado. Por eso en estos días también hicimos conciencia. Valora el lugar que Dios te dio. Dios te dio un lugar, no me hace que sea aparentemente pequeño. Dios te dio un lugar solo tuyo. No renuncies a él. No lo rechaces. Vemos el caso también de Esrón. Esrón, ustedes se recordarán en Mateo 1:3. Él dijo, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram. La escritura nos enseña que Judá tuvo un hijo llamado Er, que viene de una raíz hebrea que significa desnudo. El nombre Er significa desnudo. ¿Cuántas veces hemos desnudado a nuestra familia delante de Dios, espiritualmente? Que tú vas con alguien y le dices, es que mi papá es un mediocre, mi mamá es una chismosa, una mentirosa, es que el pastor de la iglesia es esto, es que mis discípulos son así, es que... Y a veces venimos a ese linaje porque nos gusta desnudar a los demás. Y no podemos desnudar a nadie. Al contrario, si amamos al prójimo, no es que le tapemos tampoco sus cosas malas, sino simplemente investígalo tú, ¿verdad?
porque no podemos ser de ese linaje. Cuando hablamos de esto, hablamos de una persona que no tiene cobertura, porque eso es lo que sucede. Cuando una persona no tiene la cobertura de Dios, no reconoce al Padre. Eso es tremendo. Hay que reconocer a nuestros padres espirituales también, nuestros padres naturales. Un padre natural y espiritual da cobertura en la casa. A veces todavía al apóstol, al líder, al pastor le decimos hermano, hermana, pero en realidad, si nosotros entendemos, es el que nos da de comer, nos alimenta espiritualmente. Y dice la Escritura que es nuestro Padre espiritual, el que de alguna manera nosotros bendecimos. Dice la palabra de Dios que el que está vivo no lo respetamos, cuanto más a aquel que no vemos. Es decir, ¿cómo vas a respetar a Dios si el que está en la tierra no lo respetas? Hablábamos de jerarquías la semana pasada, ¿se recuerdan? Así como en los ángeles hay jerarquías, también en nosotros hay jerarquías que se deben de respetar. Por eso vemos este caso que no reconocía a su padre, y como era malo, Dios lo mató porque se dio cuenta que no había santidad en él. Esrón murió por no reconocer cobertura espiritual. Este es un problema. En el caso de Rubén, lo vemos en otros textos también que era igual. Él no reconocía su cobertura. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo. No, él nunca aceptó paternidad de nadie. Y lo que hizo Dios fue destruirlo. Vemos el caso último de Amnón. Mateo 1:6. Mateo 1:6 y cerramos. Mateo 1:6. E Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. ¿Se recuerdan qué pasó con este hombre? Isaí, ¿verdad?, engendró al rey David, y David engendró a Salomón. Encontramos que uno de los hijos de David violó a su media hermana. ¿Se recuerda? Que ese medio hermano se enamoró de su hermana. Y entonces él la estaba acosando hasta que finalmente ella no cedía. Le dijo, pídeme a mi papá, no creo que te niegue. Mas sin en cambio ella no aceptó. Él no aceptó, perdón. Y entonces le dijo a alguien por ahí, hazme el quite. Vamos a meterla en mis aposentos y me voy a hacer de ella. Y así le hicieron, ¿verdad? Entre ambos la metieron en un lugar y ahí él la violó. Después de violarla, la menospreció. Tuvo relaciones prohibidas con su hermano. Entonces él, aprovechando su posición, ¿verdad?, prácticamente, él en ese momento él sabía que él era hijo y no le podían hacer nada a él. Entonces va el caso ante David, y David dice que se lo podía dar, y él le engañó a ella prometiéndole matrimonio y no se casó. Al contrario, dice que la aborreció. Por eso entre esposos dice la Escritura que tú no aborrecerás a tu propia carne. Es decir, el esposo no tiene por qué aborrecer a su mujer, ni la mujer a su hombre, sino al contrario, porque ella es mi gloria y yo soy su gloria de ella. Y delante de Dios somos solamente uno, ya no son dos. Por eso no podemos aborrecer a nuestra carne. Y dice el Señor, también perdió posición, ¿verdad?, porque derramó sangre inocente. Eso es lo que hizo Amnón, derramar sangre inocente. Eso fue lo que hizo. Y con estupro violó a su hermana, es decir, con ese acto. Así se le llama, ¿verdad?, el estupro, cuando tienes relaciones con un familiar, con una hermana, un hermano, un hijo,
una hija, un sobrino. Con ese escrúpulo él se dedicó a hacer el daño. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra forma de caminar en la vida. No por estar en la iglesia cristiana y vengan muchas mujeres solteras, ya queramos buscar a cualquiera y empezar a tener relaciones con ellas, con ellos. Al cabo no van a decir nada, el pastor no se va a enterar, no hay problema. No. Porque por eso también Amnón murió muy joven. Murió muy joven, Dios lo cortó. Porque estaba presentando fuego extraño delante de Dios. Ponte de pie en el nombre de Cristo, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso que nos has regalado en tu bendita presencia. Gracias, Señor, porque hoy vimos, Padre, parte de bendito Dios, de lo que tú has dado, bendito Dios poderoso, con respecto a los excluidos del libro de la vida. Mi Dios, no queremos ser excluidos de ese libro maravilloso. Queremos estar, bendito Dios, contigo y en ti. Señor, perdona nuestros errores que como personas hemos tenido mucho. También hemos visto la segunda parte de la predestinación. Esa predestinación, Dios poderoso, en la que tú nos escogiste a cada uno de los que estamos aquí. Que cada uno de nosotros, Señor, estamos llenos de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Y hoy te rogamos, Señor, mi Dios, que nuestro nombre siga escrito en el libro de la vida. Padre, si hemos cometido pecados y errores, hoy te pedimos que nos perdones, que nos des de tu paz y que nuestro nombre, bendito Dios de la gloria, sea inscrito nuevamente en el libro de la vida del Cordero, porque será para salvación. Gracias, Cristo. Gracias, mi Señor poderoso. Te amo, te bendigo. Quiero que bendigas a Jesús de ahí donde estás, porque Él pensó en ti antes que tú pensaras en ti. Él te amó antes que tú lo amaras. Su pueblo le falló. Su pueblo le falló. El pueblo de Israel fue detrás de Baales, detrás de dioses ajenos. Y Él se propuso en el corazón hacer un pueblo que le ama en verdad. Un nuevo pueblo que tal vez le fallamos en el pasado. Allá en el tiempo Kairos, tu espíritu le falló. Y hoy nos da la oportunidad, en nuestro tiempo Cronos, nos dio cuerpo, alma y espíritu. Pidamos perdón al Señor. Pidámosle perdón al Padre. Que nos permita, en este tiempo Cronos, eliminar esos errores tan tremendos que hemos tenido. Que se elimine de nosotros toda sombra, lazo o cadena espiritual de maldición que probablemente haya estado sobre nosotros. Todos nosotros estuvimos equivocados. Unos sirvieron a la hechicería, a la brujería, a la santería, creyendo en otros dioses, en el Lalo, en el Huitzilopochtli. Hemos creído en muchos, que tal vez veamos si sus cultos no son muy especiales. Sus cultos tal vez sean nada más en nuestros corazones. Tal vez los dioses romanos, aquellos que tuvieron en la Roma antigua, como Zeus, Afrodita, tal vez los dioses griegos. Pidámosle perdón a Dios y dile con tu corazón: Padre, perdóname por haber creído en seres mitológicos. Hoy creo, bendito Dios poderoso, que tú has pensado en mí y que tu Santo Espíritu me llena hoy. Quiero pedirte, Señor, dame fortaleza. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Dios poderoso. Creo en tu palabra maravillosa, Señor.
Porque tú me demuestras, Señor, que lo que fue creado desde el principio fue con un propósito en ti. Fue creado con un propósito en Dios. Gracias, Padre. Te bendigo, Jesús. Te bendigo, Santo Espíritu. Te bendigo, Dios poderoso. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, te damos las gracias, Señor, por nuestras vidas. Quiero que bendigas tu cuerpo. Bendice tus órganos. Bendice tus riñones, tu hígado, tu pulmón, tus nervios, tus músculos. En el nombre de Cristo. Hoy te vas a llevar, en el nombre de Jesús, el espíritu de sanidad. Toda forma de cáncer se pudre en el nombre de Jesús. Toda forma de diabetes se pudre en el nombre de Cristo. Toda enfermedad degenerativa se pudre en el nombre de Jesús. Y quiero que tú le pidas, Señor, lléname ahora con tu espíritu. Señor, se va de mí toda parálisis facial. Se va de mí, bendito Dios poderoso. En el nombre de Cristo, toda enfermedad degenerativa, en el nombre de Jesús. Y hoy me declaro sano por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que todo el que esté trabajado y cansado, dice, vengan a mí. Así que vamos a hacer un acto profético y ve tomando tu asiento y dile, Señor, descanso en ti. Descanso en ti en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No salgas de la presencia de Dios. No salgas de la presencia de Dios. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que cierres tus ojos y digas, Señor, aquí estoy. Yo no sé si traes un costal cargando esta mañana, pero el Señor está delante de ti y dice, déjame toda carga. Atrévete a dejarle ese costal. Yo no sé si dentro de ese costal hay una enfermedad que te diagnosticar, hay una preocupación, hay un proyecto también donde te está trayendo carga. Yo no sé si hay algún problema especial que has tenido en tu matrimonio, un problema con tu hijo, con tu hija, un problema laboral, un problema de dinero. No sé qué problema traes, pero así entraste por esta puerta, cargando esos problemas y con esos problemas. Pero dice Dios, no quiero que salgas igual. Así que como que te quitas ese costal que traías cargando en la espalda y dile, Señor, aquí está el costal. Aquí está el costal, Señor. Y mira al Señor en esa cruz, porque esa es la causa por la que se subió a la cruz, para hacernos libres, para hacernos sanos, para darnos sabiduría y enfrentar los problemas, para que no aceptemos ningún diagnóstico médico en contra de nosotros. El Señor se llevó nuestras enfermedades y dolencias. Señor, te entregamos este costal en el nombre de Jesús y lo ponemos a tus pies, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tomas control de nuestra vida.
Espíritu de tristeza, sale del corazón. Espíritu de miedo, sale del corazón. Espíritu de angustia, sales de mi corazón y de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, profetizamos en esta hora una unción de sanidad sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos. Eres el médico de médicos. Y Señor, declaramos tu unción y tu presencia sobre nuestras vidas. Tú tienes la última palabra. En el nombre de Jesús. Y Iglesia, te invito a que en el nombre de Jesús, en ese espíritu, y que lo sepa el diablo, vamos a confirmar que nuestro nombre sigue escrito con letras de oro en el libro del Cordero de Dios. Si por primera vez nos visitas y nunca has recibido a Jesucristo, hoy está el Señor tocando tu corazón y dices: si abres tu corazón, entraré a tu vida y cenaré contigo. Nosotros lo hicimos en un momento, pero hoy queremos hacerlo nuevamente. Yo te invito a que aquí sí abras tus labios, porque es importante que lo escuche Satanás. Y dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón y te invito a que entres en él y que seas mi Dios, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Y permíteme decirte, papá, te pido que escribas mi nombre con letras de oro en el libro del Cordero de Dios que está en el cielo contigo. Te doy gracias porque tomo mi lugar como hija y como hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Continuamos nosotros un momentito aquí y les anhelamos que tengan una excelente tarde y les invitamos al programa de la radio 1440 en punto de las 9 de la noche en tiempos de restauración. Estaremos tocando el otro punto de Yo Soy, muy interesante, así que les invitamos, les abrazamos y les bendecimos.